Saludo con mucho gusto al doctor Luis Carlos Ugalde. Él es el director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político y desde luego temas legislativos. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes. Bueno, ayer efectivamente el Instituto Nacional Electoral hizo público a través de su presidente consejero, Lorenzo Córdoba, la cancelación de la construcción de lo que ya se llama en las Torres Gemelas, así les ha llamado, ¿no? Para sus nuevas sedes, sí, porque es necesario, sin duda. Tú fuiste presidente consejero del Instituto, en entonces Federal Electoral, sabes a lo que me refiero. Y también anuncia, aquí sí, anuncia recorte de sueldos, no de prestaciones. También dice que ya no va a haber entrega de vales de gasolina, ni tampoco celulares de lujo para sus directivos, es decir, puso un primer ejemplo como institución federal. Es la primera que levanta la mano y dice, muy bien, pues le entramos al recorte. ¿Tú cómo estás viendo esto? Yo creo que es aplaudible y reconocible lo que hizo el INE. Me parece que son los consejeros electorales los que han sido sensibles a algo elemental que debieron haber iniciado los legisladores. Ahorita hablamos diputados, de ese tema. Senadores, ¿no? Pero me parece que la arterioesclerosis del sistema político mexicano hace que la mayor parte de los políticos se quedan callados. Los consejeros electorales del INE se reducen el sueldo, muy bien, se reducen vales de gasolina y otras prestaciones, me parece muy bien. Reitero, no es un asunto de pesos, es un asunto simbólico de empatía, de reciprocidad, de poner el ejemplo. Cancelaron 2 torres, las Torres Gemelas. Eso me parece lamentable porque yo dije aquí hace algunos meses que era una buena inversión, tiene ahorros en el largo plazo, es algo razonable, es algo redituable. A ver, hay un paréntesis. ¿Por qué? Porque el INE utiliza oficinas rentadas para dar cabida a todo el personal necesario para organizar los procesos electorales. Tiene muchas oficinas en la Ciudad de México. Que cuestan una renta, y aquí era patrimonio del INE, es decir, ya no iba a pagar renta, es un patrimonio que se construye, y a la larga esto se financia con las rentas que dejarías de pagar, es decir, era una buena inversión, nada más que hubo una enorme crítica y pues desafortunadamente por sensibilidad y empatía se cancela una cosa que a la larga te iba a ahorrar dinero. Pero más allá de eso, creo que el INE hace muy bien. Ahora, es desafortunado que el Congreso mexicano y los legisladores no hayan tomado cartas en el asunto desde fines del año pasado, Pepe, porque el Congreso, ambas cámaras del Congreso plantearon incrementos en sus presupuestos. Ambas cámaras del Congreso legislaron y se aprobaron como si no pasara nada. Y me parece que hace una semana, cuando se vio la naturaleza de este gasolinazo y la indignación, los legisladores deben haber dicho, señores, ponemos el ejemplo, 10% menos. Por cierto, un tema muy controvertido que es como dinero tirado a la basura, porque en ocasiones no sabemos a dónde va, es el tema de los fondos estatales, de los llamados moches. 9,000, casi 10,000 millones de pesos que se aprobaron en diciembre pasado. ¿Qué acaso no habría sido un acto de sensibilidad del Congreso mexicano? Decir, señores, esos fondos, muchas veces de carácter clientelar, se eliminan, 10,000 millones, y además nos reducimos 10%, y además hubiera sido una gran señal de oxígeno social que desafortunadamente no hicieron los legisladores. Ahora bien, algunos gobernadores, Pepe, lo están haciendo. El Bronco anunció una reducción. Miguel Márquez, de origen panista en Guanajuato también, pero son los 2 únicos hasta ahora que han levantado la mano, la voz, pues, para decir, aquí nos vamos a ajustar. El Bronco habló de bajarse el salario un 20% y el de sus funcionarios de alto nivel. Miguel Márquez no llegó tan lejos, pero sí habló de un 16%, que es, como tú dices, no son los pesos y los centavos, ese simbolismo, sino el mensaje que están mandando. A ver, ¿dónde están los gobernadores priistas? El de Jalisco o el que me digas. El de Jalisco Aristóteles ha estado anunciando algunas medidas, él salió, de hecho, por cierto, él anunció, ha sido uno de los gobernadores que ha anunciado que debe reducirse el financiamiento del dinero a los partidos, que es un tema muy importante, Pepe. Otra vez, no es un asunto de centavos, porque la verdad es que si tú le reduces el 20% del dinero a los partidos, este año, por ejemplo, Pepe, los partidos en 2016 recibieron algo así como 4,000 millones de pesos. Imagínate que tú les reduces el 20%. Pues a lo mejor te ahorras 500, 600 millones, hasta 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos en el contexto
del boquete o del déficit, por ejemplo, de lo que se está hablando de gasolina, son 200,000 millones. 1,000 de 200,000 no es nada. Pero si hay algo que a la gente le irrita, si hay algo por la que la gente está en las calles manifestándose, es por el abuso de los políticos de manera genérica. Y ese abuso la gente lo interpreta como el dinero de los partidos, aunque no sea mucho. Que los partidos redujeran en este momento su financiamiento público daría una gran señal. Hay un contraargumento: si le reduces el dinero, se van a fondear de manera ilegal. Bueno, ya lo están haciendo eso hace mucho tiempo, lo hemos platicado aquí. Tienen mucho dinero público, ya se fondean de manera ilegal. Yo creo que los partidos pueden reducir su fondeo y eso haría una gran señal de que todo mundo se debe ajustar el cinturón. Hay muchas maneras muy fáciles de hacerlo: es cambiar la Constitución, es cambiar la ley, y se podría hacer de una manera relativamente rápida. Sí, porque actualmente en el 2017, según leíamos ayer, los partidos van a recibir, y no es año electoral federal, habrá elecciones en 4 estados, en 3 para gobernador y en Veracruz para presidentes municipales. No es un año electoral pleno, vamos, como será 2018. Para el 2017 el presupuesto es de 4,070 millones de pesos. Es correcto. La gente pregunta, bueno, pero si ya no pagan los comerciales o los spots en radio y televisión, es decir, con eso se ahorraron muchísimo dinero desde aquella reforma, ¿te acuerdas?, que fue tan comentada y protestada por los concesionarios de la radio y la televisión. Así es. En el año 2007. Así es. La llamada reforma Beltrones. Así es. A partir de una reforma, por cierto, que vendió la idea de que se reducía el costo de la democracia, lo cual resultó falso. Es una mentira en los hechos, porque el ingreso disponible de los partidos aumentó, dado que ya no tienen que pagar por spots y lo recibieron en especie. Si tú haces la suma global, hoy los partidos tienen más recursos disponibles, líquidos, que antes. Digamos que siguen recibiendo lo mismo, pero gastan menos. Esto les incrementa. Antes recibían 1,000 y siguen recibiendo 1,000, pero antes gastaban 500 en anuncios y 500 y ahora ya no tienen que desembolsarlo. Y ahora tienen que desembolsar. Entonces el ingreso global, tomando en cuenta estas donaciones en especie más los líquidos, aumentó a nivel estatal, porque los partidos también reciben dinero a nivel estatal. El financiamiento de los partidos creció 53% en 2014, algo que nadie se dio cuenta. La reforma electoral de 2014 hizo que la fórmula de financiamiento estatal creciera en 53%, y nadie ha dicho nada. Si los partidos vivían antes con 53% menos de recursos en promedio en todo el país, ¿qué acaso a los partidos con registro estatal no se les podría reducir en un 40% el financiamiento? Y a nivel nacional no podría hacerlo en un 20%, no pasaría nada, Pepe, de verdad no pasaría nada. No es populismo esto que estoy diciendo. He estudiado por años el tema del financiamiento. Hay un problema grave de financiamiento ilegal de los partidos, pero eso no tiene que ver con que reciban mucho o poco dinero público. Yo ya llegué a la conclusión de que se fondean de forma ilegal por otras razones diferentes. Así es que si tú reduces, es una buena señal, es una oportunidad, es algo sencillo de hacer, y yo creo que nos daría aire fresco a todos. Y también están los gobernadores, como tú bien tocabas. Ya no me refiero a los institutos electorales de los estados, no, me refiero a los gobernadores de los estados, que tienen un presupuesto de operación al cual destinan una parte sin duda sensible para gastos que pueden ser prescindibles. Por cierto, esto es un tema interesante. Ayer lo comentaste con Carlos Elizondo. Sí, exacto. Cuando tú vas al informe de labores de un gobernador, es increíble que tú llegas y hay 11, 12, 14 gobernadores. Primer problema. No, y 14 aviones. 14 aviones ejecutivos. ¿Cuánto te cuesta trasladar un gobernador? La hora de vuelo, $1,500. Y dos, ¿cuánto tiempo pierden los gobernadores yendo a los informes de labores de otros gobernadores? La verdad es que es una práctica bastante como de obsoleta, obsoleta. Pierden el tiempo y se pierde mucho dinero. Entonces, más que los sueldos, creo que este tipo de gastos, de prerrogativas de muchos funcionarios, legisladores, cuesta mucho dinero y sobre todo genera un enorme malestar ciudadano, Pepe. Están los gobernadores que además, se rodean de todo el confort posible para lo personal, asistentes de los asistentes, cargadores de portafolios, guapas edecanes, legiones de guardaespaldas, choferes, guaruras, asesores, en fin. Bueno, los asesores en el Congreso
Congreso, Pepe, es una multitud de burocracias. Sí. El Congreso Federal, senadores, el periódico Reforma ha reportado el incremento en gasto de asesores, en Cámara de Diputados, las personas sindicalizadas, los basificados, es un mundo de gente, es una burocracia improductiva, no toda, pero hay segmentos que no hacen cosas. Reitero, esto no va a solucionar el boquete de 200,000 millones, pero los simbolismos ayudan a que la gente en la calle acepte con más disponibilidad cuando los de arriba ponen el ejemplo. Y hasta ahora el enojo abajo es que arriba no se ve que haya ese ejemplo, Pepe. Por eso es tan importante esto. Muchas gracias, doctor Ugalde. Pepe. Gracias, doctor Luis Carlos Ugalde, analista político en este espacio de noticias, director de Integralia Consultores.